pues ahora sí, la idea de esta charla, para que ustedes también entren en esta conversación, ahí está el micrófono, es que platiquemos en sí de los generales, de cómo empieza cada quien en el mundo de la música y empiezan a producir. Particularmente yo sé que Ulises y César vienen de dos escenas muy importantes. Lo que pasaba en Guadalajara hace un tiempo, que fue una movida más de música electrónica y de un jale ahí muy particular, y pues Monterrey con toda esa conocida avanzada regia que ha durado muchas décadas, no solamente años, que ha hecho bandas tan interesantes y tan increíbles como Plastilina Mosh o como Control Machete o como, bueno, tantos más, y por supuesto Kinky, y al mismo tiempo conocer en particular la historia de Rosa, que eres colombiana y prácticamente mexicana, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí, de los inicios. Rosa, me gustaría empezar contigo y con tu historia de cómo empiezas en la música. Bueno, yo cuando empecé en la música no empecé con el reggaetón. Yo de adolescente muy joven era punketa. Entonces, pues mis primeros acercamientos fueron tener mis bandas de punk. Luego tuve como mis bandas de noise y todo eso. ¿Necesitan más volumen? ¿Sí? ¿Podemos subir un poco? Can we turn up the volume? Thank you. Hola, hola, hola. Ándale. Ahí ya mejor, ¿no? Muy bien, gracias. Vale. Ahora sí, Rosa. Si quieres, desde el inicio para que todos escuchen y no se quejen. Bueno, pues yo no empecé con el reggaetón. Yo de joven era más punketa, entonces mis primeras dos bandas fueron de punk, la tercera de noise. Y bueno, obviamente al ser de Colombia, pues vengo con todo el ritmo latino de la sangre caliente, y pues obviamente en algún momento empecé a tener más contacto con mis raíces y empecé a estar más en contacto con el reggaetón y empecé a ver que era pues un buen negocio y me metí. Y sí es un buen negocio, ¿no? Sí lo es. Bueno, a ver, cuéntenme de cómo empezaron en el negocio ustedes. Primero tú, César. Pues bueno, yo empecé de chavito teniendo grupos de covers, de rock en español y de Cure y así. Y después entré a la universidad y fui tocando con más grupos hasta que llego a estar en un grupo famoso en México y empecé a turear y empecé a conocer esa vida del rock and roll y los hoteles y los viajes. Y después armo Susi 4 al final de mi carrera, me graduó y empezamos a trabajar. ¿Pero en qué grupo estabas? Primero se llamaba, el primero Rostros Ocultos, llegando a la fiesta. Ajá, toqué con el Cal. Es la primera vez que conozco eso. ¿Tú ya sabías, Ulises? No sabía qué pasó. Bueno, por eso lo tenías tan escondido. Ahora salió de que no, pues bueno, pues dije, ya era hora de esa. 5 años. No, todo muy bien. Estoy en azul violeta. Entonces en la universidad, estaba con los Rostros Ocultos, y en el último semestre entré a Azul Violeta, que sacó su tercer disco, y me fui a turear con ellos. Y ya existía Susi 4. Bueno, salgo a la universidad y le doy con Susi 4, y de repente conozco a unos amigos de Guadalajara que querían hacer una disquera que se llamaba Nopal Beat, y nos invitaron a formar parte del crew de la disquera y tal. Entonces empezaron a conseguir gigs, y alguna vez mi primera vez que fui a Monterrey a tocar con Susi 4 fue a un concurso en un lugar que se llamaba Six, que estaba en el escena, era parte de la escena, y ahí conozco a Mr. Ulises y a todos en Kinky, porque participaron grupos de música electrónica de Mazatlán, o sea, de Sonora, de Sinaloa, bla, 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 de Guadalajara varios, fuimos de Nopal Beat, y ahí fue donde conocí a Ulises y a Kinky, pues traían una flauta transversal y algo así, ¿no? Entonces ahí fue que empezamos sale Nopal Beat saca discos, hace un deal con una disquera grande, y sacamos nuestro primer disco, Música Moderna, y ahí empezamos a girar y girar y girar y girar. Y tuve mi approach con la música electrónica después de Azul Violeta, donde conocí las computadoras. Pues mi mamá me dijo,
oye, pues sales de la universidad, ¿qué quieres de regalo? Y pedí la lana que me dio la compré en un sampler, en un IMU, me acuerdo bien, compré un sampler y era como la salida ya de los samplers y lo supe usar y tal. Entonces empecé a hacer música electrónica y ya sacamos música moderna y de ahí para el real, ¿no? Aquí estamos. Es más o menos el mismo tiempo, ¿no? Los mismos años, según yo recuerdo, porque yo en mi jale empecé más o menos igual, que tiene poco más de 15 años, una cosa así, poco más. Exacto, por ahí. Estábamos muy niños. Sí. Oye, Ulises, ¿y cómo empieza la historia de Kinky? ¿Y cómo empieza tu historia en la música? Bueno, yo tuve la oportunidad yo quería hacer música para películas. Entonces me fui a estudiar música a Boston, a Berkeley, estudié film scoring. Ese era mi idea original, ¿no? Desde muy niño siempre estuve mezclando, tocaba el piano desde muy niño, entonces me encantaba toda la parte de los sintetizadores, las cajas de ritmos, y desde muy niño me gustaba la idea de fusionar cosas, ¿no? Estaba estudiando música clásica, entonces fusionaba tocatas de Bach con techno, ¿no? O sea, cosas así. Y entonces todo eso ha sido parte de mi formación desde muy niño, lo que es los mashups, ¿no? Así, digo, tal cual, pero pues en esa época eran más como remixes y fusiones. Estudio música en la Universidad de Berkeley, en Boston, y creo que eso fue una formación muy padre para mí porque me permitió también tener como un antecedente más internacional de la música, ¿no? Y de ahí regreso a Monterrey. Y la escena en Monterrey ya estaba empezando a sonar. Antes pues todos nos teníamos que venir a México a tratar de firmar con una disquera, a tratar de ver cómo podíamos tocar puertas. Y yo cuando regreso a Monterrey me doy cuenta que ya las bandas de Monterrey estaban empezando a ser firmadas por disqueras internacionales o disqueras grandes, ¿no? Ya no te tenías que venir a la Ciudad de México a tocar puertas y a batallar con eso, ¿no? Entonces, como dices, era la época donde salió Control Machete, donde salió Plastilina Mosh, El Gran Silencio, pues todo este movimiento de la avanzada regia, ¿no? Ya nosotros empezamos en el final de la avanzada regia, que es como a principios del 2000, y ahí es donde empezó con Kinky. Invité a Gil, invité a Carlos, empezar este proyecto donde les dije, ¿sabes qué? No hay reglas, no hay límites, pensemos como en hacer música internacional, o sea, simplemente no he pensado de que si estaba de moda el punk, pues no era como tratar de hacer una banda más de punk, sino pensemos en qué es lo que no hay y tratemos de hacer eso, ¿no? Entonces nos empezamos a influenciar mucho de la música electrónica que en esa época estaba, que era pues Daft Punk, los Chemical Brothers, Massive Attack, todo eso, y les dije… Que era todo finales de los 90. Finales, ¿no? De los 90. De mitad a finales. Y les digo, ¿qué les parecería como Massive Attack pero con acordeón? Y todos de que no mames, ¿qué es eso, güey? O sea, pues así, güey. Órale, pues bueno, a ver, y entonces como que, o imagínate, no sé, los Chemical Brothers, pero con unas trompetas de mariachi. Y era como que, güey, pero eso qué pedo, güey. Entonces, así salió el primer disco de Kinky, con todas estas fusiones, con todas estas cosas donde para mí era muy importante mantener mis orígenes, de dónde soy, que somos del norte, ese tipo de cosas. Y paralelamente a eso nos dimos cuenta que estaba naciendo una escena parecida en Guadalajara y una escena similar en Tijuana con Nortec. Y ni siquiera nos conocíamos, no nos habíamos conectado ni nada, nomás de repente nos encontramos los tres, cada quien en un punto. Y eso, el primer disco de Kinky, también la idea no fue firmar con una disquera internacional y todo este rollo, sino que dijimos, ¿sabes qué? Nosotros vimos que la industria ya iba hacia otro esquema de trabajo. Ya no era el esquema, ya estaba el Napster, ya estaba el MySpace, donde te podías promocionar sin necesidad de buscar esa disquera que te promocionara, y nos decidimos ir por el lado independiente.
y funcionó porque creíamos en nuestra música, creíamos en lo que estábamos haciendo y definitivamente al final fue mucho mejor la recompensa para nosotros el poder tener control creativo, que también hoy en día es de lo más valioso que puede tener un artista, el ser dueño de su propia música. Entonces creo que para nosotros eso fue muy importante. Acabas de decir algo que voy a tomar como un nuevo camino para la charla, que es el tema del control creativo, ¿no? Que tantas posibilidades hoy en día tiene un artista de elegir un propio camino, ya sea con un productor o por sí mismo, sin que haya una responsabilidad o una línea de parte de la disquera o del management, etcétera. Rosa, en particular, tú que estás en un género que hoy en día tiene tanto impacto, para ti, ¿cómo es el proceso creativo y qué tanto control vas logrando tener en la estructura con la que trabajas a nivel lírico y a nivel producción? ¿Cómo es ese camino para ti? Bueno, yo usualmente estoy agarrando de mi vida diaria inspiración. Usualmente para ninguna de las cosas que hago hay gente controlando mis ideas ni nada de eso. Todo lo contrario, en mi caso creo que yo soy la que propone una línea de trabajo, la temática y la manera en la que se va a trabajar, y es así como me reúno con los artistas y productores, y bajo esa línea que yo propongo es que se empieza a trabajar la música que vamos a sacar. Entonces más bien yo soy la que controla. Claro, yo soy la que mueve los hilos. Sí. Pero siempre que llega un productor, el productor llega a proponer, ¿no? En tu caso, y te dice, oye, yo pienso que es este beat o que es esto y que esto puede acompañar bien a tu lírica. Ahí también le tienes que abrir cuarto, ¿no? Le tienes que abrir espacio a que lo haga. Sí, claro, pero igual usualmente trato de trabajar con personas con quien ya tengo una buena dinámica y trabajamos bajo la misma línea de inspiración y de sonidos. Entonces, usualmente así es más fácil. Creo que cuando vas a empezar con alguien nuevo es un poco más difícil empezar a generar ese como vínculo en el que te inspiras o sientes lo mismo hacia lo que quieren proyectar. Entonces, pues nada, yo también siempre trato de estar muy abierta y muy receptiva a las ideas y las propuestas de las demás personas, porque de eso se trata, de nutrir el proyecto, las ideas, los artistas. Y para ti, César, tienes Susi 4, también es este otro proyecto increíble de Broken Flowers Project, y cómo es el proceso creativo en los dos, porque por ejemplo Susi 4 ha pasado por muchas facetas en donde ha sido más orgánico, en donde básicamente ha sido hasta dar un show como una banda de rock con un beat o con un ritmo bailable, y también ha sido como muy sintetizado, ¿no? Como más en un tema o de live act o de DJ set. ¿Cómo involucras tú estos elementos que tienes ahí en la posibilidad de llevar a cabo cuando estás en el proceso creativo, o es al revés, primero es el proceso creativo y luego deciden cómo tocarlo? ¿Cómo ha ido para ti? Para mí ha sido muy afortunada de alguna manera ciertas partes de la historia, porque Susi 4 es un grupo que ha podido mutar, como tú lo dices, muchas veces, y la gente sigue escuchando nuestra música y siguiendo el camino de Susi 4. Pero yo creo que respondiendo a tu pregunta, primeramente armó un track para imaginarlo en el disco, y siempre en la versión de en vivo me gusta hacer no un remix ni un bootleg ni nada de esas cosas, pero sí darle a la gente algo nuevo que suene diferente al disco, ¿no? Entonces yo no tengo ataduras a nada, afortunadamente puedo hacer la música desde lo que se me ocurra. Puedo invitar a músicos, puedo hacerlo solo. Ahora, yo sé que todavía no entramos al tema Native Instruments, pero ahora con las herramientas que nos están dando, puedes trabajar tú solo y lograr cosas que suenen orgánicas, y bueno, ahí hay un dilema para muchos, pero definitivamente sí, yo trato de hacer un track para que se escuche en un disco, y para en vivo hacerlo más prendido todavía, ¿no? Para que la gente se lleve un plus y hacer una fiesta. A mí siempre me gusta ver una rola de Depeche Mode en vivo que no suena a la del disco,
Mucha gente a lo mejor reniega de eso, pero a mí me parece que es otra manera de seguir desarrollando tus sentidos y de seguir evolucionando musicalmente hablando, creo. Bueno, es que dicen que las canciones siguen creciendo, ¿no? O sea, siguen como en un proceso creativo y que a veces cuando las llevas a en vivo, la canción sigue avanzando. Es como las películas, los cineastas que dicen que no terminan las películas sino las abandonan, ¿no? Y las canciones a veces son eso, como que las dejas en un lado, pero si la tocas en vivo la canción sigue evolucionando hasta que llega. Sí, hay tracks de Susi 4 que en vivo los drops, o sea, cuando baja la canción que está tun 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 y luego baja, que es como el breakdown, que se le llama, o drop, y luego viene un build up que para que truene. Muchas veces lo hago distinto a la canción original, o a lo mejor la canción ni siquiera tiene un drop. La canción del disco ni siquiera tiene un drop, y para en vivo, para hacerla más bailable, más divertida, la adapto a este formato, ¿no? Ulises, tú estás en Kinky sobre todo en el área de las secuencias y de generar muchas de las bases que luego se convierten ya en canciones y que ya involucran toda la parte orgánica. Tú también haces una parte orgánica, pero ¿cómo es el planteamiento creativo y de producción que tiene Kinky? ¿Vienes tú primero con esas bases y esas ideas, o a veces llega una línea de bajo, o a veces es una letra, o ya es un conjunto de todo hoy en día? Pues sí, es un conjunto de todo, pero a mí me despierta mucho, primero que nada, como encontrar cosas muy únicas que hagan que esa canción o ese track que vamos a hacer lo haga distintivo y lo haga único, que digas, ok, esa canción tiene ese elemento que me hace recordarla o me hace de cierta manera identificarla y hacerla lo más única posible, ¿no? Entonces, siempre en mi búsqueda, que es también muy nerd, es de estar así en la computadora buscando sonidos, con los sintetizadores, las cajas de ritmo, son procesos como de laboratorio, ¿no? Donde estamos como con batas y echando las pócimas así, como para encontrar y que detone ese elemento o esa característica de la canción, y que sí puede estar influenciada en lo que se está escuchando o los géneros que nos gustan, pero es importante para mí en particular, digo, obviamente nunca hay fórmulas ni nada, ni reglas para esto, pero para mí es importante que la canción tenga como algo único, algo que digas, caray, o sea, esa canción, ¿por qué tiene ese sonido ahí que hace que despierte o que te vuele la cabeza, ¿no? Sobre todo, antes que crear una canción, porque yo no soy de hacer canciones con una guitarra, ¿no? O sea, que es normalmente como a lo mejor podría empezar una rola, ¿no? Que es, a ver, échate con una rola con la guitarra y la veo. Para nosotros los músicos electrónicos, o de cierta manera las computadoras son nuestras guitarras, ¿no? Hoy en día tú le pones el beat y algo al que va a cantar, y de ahí se inspira y es como una retroalimentación. Pero sí, es muy para mí es muy importante encontrar ese primero que nada ese elemento que la va a hacer como lo más único posible, y luego ya empezamos todos a nutrirla o a rellenarla con diferentes cosas. A ver, para ser un poquito técnicos, díganme cada uno de los tres cuáles son sus herramientas básicas de composición o de producción. ¿Es la computadora? ¿Es un machine? ¿Es forzosamente un estudio? ¿Es una hoja de papel? En tu caso, ¿cuáles son, Rosa? En mi caso lo más importante es la computadora. Sí, pues la compu. De ahí ya ¿Qué usas en la computadora? Bueno, en realidad yo no produzco música ni soy cantante. Yo lo que me dedico a hacer es sacarle el máximo provecho a mi labor de DJ. Entonces lo que yo hago es proponer, promover y potencializar talento. Entonces sí, la computadora es mi herramienta número uno, y las redes sociales, obviamente. Y a la hora de hacer mis mixes, pues obviamente uso controladores, y cuando me contratan, los CD players. Y la selección que vas haciendo de música, ¿de dónde vienen todas esas fuentes? ¿Quiénes son tus dealers musicales?
No, pues ahora sí que yo me pongo a rebuscarle duro porque la idea es justamente proponer, no poner lo que usualmente están poniendo todos todo el tiempo, sino y sacar ese talento que está en México, que yo lo he visto, lo he palpado, lo conozco, nada más que no está a la visualización de todos. Entonces, nada, lo que yo hago es así rascarle y rascarle hasta encontrarlo. Ese talento no se encuentra casi en internet, lo cual es muy raro, más bien es de ir a los lugares físicamente y buscar a las personas. Pero sí, yo diría que gracias a la tecnología he podido desarrollar todas las ideas que tengo y como persona creo que soy mucho más feliz y me siento libre de poder ser mi propia jefa y poder hacer todo lo que quiero a través de esas herramientas. Tú, César, ¿qué herramientas utilizas? Sí, la computadora es el core de todo, es como el centro donde se empieza. Yo uso Logic, entonces yo por lo general empiezo a hacer una maqueta, un beat, tengo un arsenal de librerías de sampleos de marcas como Loopmasters y bla, 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 que me dan sonidos o me dan loops que luego yo ya los trozo y los hago a mi forma o programo desde cero un beat. Después con sintes virtuales empiezo a hacer los pads o las líneas de bajo. Ahorita que acabo de tener una machina y yo creo que va a cambiar mi manera de producir de 15 días en adelante, ¿no? Pero como trabajo normalmente es así, en Logic hago un beat, uso sintes virtuales y ya que tengo la idea, esos midis de los sintes virtuales los mando a mis sintes análogos, pues tengo varios sintes en mi estudio. Entonces ya escojo el sonido en cuál sinte, yo ya más o menos sé, y los midis se los mando a esos sintes, los grabo, tengo unos convertidores de análogo a digital bastante decentes para que la calidad del audio de la grabación no se baje, porque eso es muy importante cuando grabas audio externo. Los convertidores, ¿no? A lo mejor mucha gente no sabe esto, pero las interfaces que venden en el mercado pues son como un kit de cosas que te venden salida de audífonos, te venden entrada de micrófono, te venden salidas y tal, y convertidores, y muchas veces los convertidores no son muy buenos. ¿Qué son los convertidores, rápido? Tú escuchas un sinte que lo estás grabando y suena bien choncho y tu preamba así de muchos de bla bla bla, de bulbo y todo, y cuando lo estás tocando suena bien gordo y cuando lo grabas no suena igual que cuando lo tocaste porque no convirtió bien lo que entra análogo y lo convierte a digital. Entonces, bueno. Síguele. Si en algún lado podríamos llevar horas aquí. Oye, bien técnico, te pusiste sí, bien ya, técnico. Si en algún lado ibas a hablar de eso, este es el momento. No, está bien. Bueno, entonces. Se ve que necesitabas hablarlo. Sí, necesito atención. Y bueno, en fin, trabajo de esa forma, ¿no? Me gusta primero soft sintes que no son reales, y luego trato de emular ese sonido con uno real, bla, 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 lo grabo y tal. Esa es la manera en que yo empiezo a trabajar y hago una pista, y ya después busco a alguien que quiera colaborar en cualquier instrumento o en la voz. Pero sí, la computadora es el centro. Ese es tu básico. Ulises. Sí, bueno, obviamente lo que comentan es como parte de lo que también yo hago, ¿no? Es usar la computadora y todo, pero agregando un poco a esto, a mí me gusta mucho como salirme de mi área de confort, encontrar un plugin o algún software que nunca he usado, algún aparato que nunca he usado, y tratar de ver qué puede salir de ahí, o sea, experimentar con eso, con no nomás utilizarlo donde ya uno es súper hábil y puede lograr las cosas que ya sabes que puedes lograr. Y obviamente ya vemos, como decían, un lleno de músicos aquí y productores súper talentosos que saben que así funciona todo esto. Entonces, para mí lo que agregaría es eso, a veces salirte de tu área de confort,
bajas un software nuevo que nunca hayas usado y eso te dispara y te va llevando a otros lugares que posiblemente en tu rutina normal no hubieras encontrado. ¿Hay una paleta básica que usas? Por ejemplo, decir, estos sonidos son los que siempre voy a utilizar y es como el sonido de este proyecto en particular, y luego ya que lleguen nuevas cosas, pero estos no los sueltas. Sí, por lo general tengo mis librerías, que también he tenido la oportunidad de hacerle librerías tanto a Native Instruments como a otras compañías que me gusta mucho crear mis propios sonidos, mis propias librerías que pueden venir desde un sonido de una mesa y lo grabo y lo proceso. Entonces voy dejando librerías que a la hora de hacer mis canciones o mis tracks ya suenan a un poco más a mí, no tanto a lo que puedo encontrar en internet y así, pero obviamente me apoyo de todo, pero sí me gusta mucho tener una librería base donde empiezo yo a poner mi personalidad en los tracks y que se trate de cuando escuchas un track mío, pues de perdida puedas decir, caray, este track suena como a lo que hace el licenciado o algo así, ¿no? Este es del licenciado. Este es del Lic. Oigan, pues vamos a abrir ese micrófono para que ustedes también participen en la conversación. ¿Quién quiere pasar primero? Y podemos hacer ahí una pequeña línea de preguntas y respuestas. Es mucho más fácil que pasemos al micrófono en lugar de que levantemos la mano. Así que si ya tenemos a alguien ahí del público, ¿puedes pasar para acá? Gracias. Para que sea más fácil. Y los que también vayan a querer preguntar, podemos hacer una pequeña fila ahí. Y de una vez vamos preguntando cada quien. Y me dicen cómo se llaman y si son productores o algo. Y si no, no pasa nada. Y a quién va la pregunta. Ok, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Yo soy Darío, soy productor y también drummer finger, no tan avanzado como el brother, pero ahí vamos comenzando en esto. Y referente a la producción en vivo, ¿qué posibilidades hay de que eso exista ya, de que alguien esté ejecutando sintetizadores, producción, cajas de ritmo en vivo ya como productor? Ya hay una escena donde haya finger drummers o productores de machine o productores de cajas de ritmos haciendo esto en algún momento en México, ¿o sucederá eso? Yo pienso que sí hay. Para los tres, para sí. quien me quiera contestar. Yo creo que hoy en día esa línea entre el productor y ahora el DJ o el productor que puede también de cierta manera presentarse en vivo, creo que es la mejor época para eso hoy en día. Y qué mejor que si además de ser un DJ puedes hacer un performance en vivo, pues definitivamente vas a captar más la atención del público y la gente que fue a ver tu espectáculo o en este caso tu set. Y si lo haces en fin, como dices, el finger drumming, pues definitivamente es un lado que debes explorar y que yo creo que por ahí está chingón poder hacer tu show en base a un performance y obviamente como un set. Sí, hay varias herramientas, por ejemplo, si eres DJ y quieres hacer, como dice Ulises, algo en vivo con un sintetizador y mezclando tracks de house o de lo que sea, existen herramientas. Cuando uno va a mezclar como DJ y a pinchar, pues se está concentrando en que la rola no se te vaya, en que se empaten y que vayan a tiempo. Ahora hay tecnología como Tractor, de Native Instruments en la computadora, donde ya puedes sincronizar los tracks que vayan a tiempo y tú poder improvisar. También en Pioneer está el Record Box, que puede poner las canciones, los tracks en tiempo, y tú puedes estar improvisando o metiendo efectos o haciendo cosas que los tracks per se no tienen, y tú estar haciendo un track nuevo de 2 con tu cinte en vivo, y es más entretenido, como dice, más divertido, como dice aquí el licenciado. Y yo, por lo que escuché esta noche, creo que si no hay una escena que ya esté pasando de finger drummers o de algo en particular hoy en México, es un buen momento para hacerla y para que empiecen o empecemos a proponer actos que vayan más allá de lo que hoy es la norma. Y creo que de eso se trata, y estas herramientas como Machine, pues es para lo que están hechas, ¿no?
Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Gracias al equipo. Thank you, guys.